Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga a todos. Permítame en esta tarde hablar algo de la palabra de Dios. Era la edad de los 29 años cuando Jesús fue a bautizarse y después que se hubo bautizado dice la Biblia que se fue al desierto guiado por el Espíritu de Dios para ser tentado, para ser probado, porque después de esta prueba que él iba a pasar en el desierto 40 días, iba a venir algo más grande para toda la humanidad. Entonces después de los 40 días pasó invicto su prueba, pasó todo momento de circunstancias adversas, de tentaciones. Dice la Biblia que después de los 40 días de ayuno, se fue a predicar, bautizo, prueba y a empezar su ministerio evangelístico. Y en Mateo capítulo 4, versículo 17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Es darse cuenta que ha estado obrando mal y tomar la decisión de cambiar el rumbo de su vida. Repito, arrepentirse significa darse cuenta de que ha estado haciendo mal. El arrepentimiento no es de que ya me arrepiento y ya sucedió, y ya pasó. No, el arrepentimiento es algo que uno se da cuenta que ha hecho mal, se ha entristecido por lo que ha hecho y cambia el rumbo de su vida para comenzar un estilo de vida diferente. Y Jesús dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando habla de que el reino de los cielos se ha acercado, implica que hay un nuevo gobierno que viene a la tierra a gobernar nuestras vidas. Ya no es el gobierno del mundo, de este sistema, de estos gobernantes, sino que Jesús implanta un nuevo gobierno que es el reino de los cielos. Entonces podemos notar que en el reino humano, en el reino del sistema, todas las cosas han estado mal, muy mal. Por eso que Jesús dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en ese reino humano, de este sistema, de este reino mundial, está tan mal el asunto que Jesús tuvo que aparecer en escena e invitar a la gente a un nuevo gobierno, esto es, el reino de los cielos. Pero el requisito era darse cuenta que ha estado haciendo mal, que nada bueno ha sacado y a ningún buen destino lo lleva, y cambiar de rumbo y comenzar nuevamente, pero ya en un nuevo gobierno, esto es, en el gobierno de Dios. Es maravilloso el Señor porque nos muestra un reino muy diferente. Después de que Jesús comienza a hablar de un nuevo reino, hay un requisito muy importante que dice en Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, uno de los requisitos muy importantes para arrepentirse, para poder entrar a este nuevo gobierno espiritual, el reino de los cielos, el reino de Dios, nos dice que hagamos morir pues lo terrenal que está en nosotros. O sea, dejemos las costumbres antiguas, los vicios antiguos, para poder entrar a este nuevo gobierno. Y dice: hagan morir todo lo que no es propio, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Cuáles son esas acciones naturales que el hombre comete? Impurezas, inmoralidad sexual, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, homicidios, robos y cuantas cosas vaya en contra de la ley de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer morir todo lo terrenal que está en nosotros para poder entrar a ese nuevo reino que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Tenemos que hacer morir todo lo terrenal. ¿Por qué el Señor quiere
que nos arrepintamos? ¿Por qué el Señor quiere que hagamos morir todo lo terrenal que está en nosotros? Porque el Señor no quiere la muerte del pecador. Para eso envió a Jesucristo, para que por medio de Él todos seamos salvos y entremos a la presencia de Dios. No solamente cuando moramos bajo tierra, sino ahora en esta vida en la que tú y yo estamos respirando, el Señor nos invita a que hagamos morir todo lo terrenal, porque Dios no quiere que muramos en nuestros pecados. En el capítulo 3 capítulo 3 de Hechos, del versículo 19, los discípulos estaban hablando y decían: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que vengan tiempos de descanso de parte de Dios. ¿Por qué el mundo vive convulsionado? ¿Por qué el mundo vive en caos? ¿Por qué el mundo vive en la situación en la que nos encontramos hasta ahora? Simplemente porque el hombre ha pecado, ha hecho lo que bien le ha parecido y ha comenzado a alejarse de Dios, o mejor dicho, sacar a Dios de sus propias vidas. En Estados Unidos llegó un momento que se prohibió las Biblias en los colegios. Hubo un testimonio donde decía de que un preso estaba ahí, encarcelado, enjuiciado, y le dijeron: ¿por qué estás acá? Porque simplemente, niño, me quitaron la Biblia. Que si yo hubiera tenido la Biblia, la palabra de Dios, ciertamente no hubiera estado en este lugar. Entonces, uno de los grandes pecados del ser humano es que se ha alejado de Dios para hacer sus propias conveniencias, sus propios placeres. Entonces el Señor Jesús aparece y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, en este nuevo gobierno de Dios, las cosas son muy diferentes, pero pide requisitos. Es que abandonemos la naturaleza pecaminosa. Abandonemos todo lo que va en contra de Dios. ¿Por qué el Señor quiere que abandonemos? Muchos piensan que se van a ir al cielo así nomás, pero no es así. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 9, dice: ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, o sea, ya ha habido un arrepentimiento, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas estas cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Entonces, cuando Pablo dice que no nos equivoquemos, nos está diciendo que miremos bien nuestro andar cristiano. Si en verdad queremos entrar al reino de Dios, tenemos que dejar todo lo que es fornicación, adulterios, robos, avaricia, borrachera, maledicencias, herejías, porque ellos no podrán heredar el reino de Dios, no podrán entender el reino de Dios. Por eso es que hay mucha gente, cuando tú le hablas de Dios, no entienden. Aun cuando leen su Biblia, no la entienden. Claro, ¿qué la van a entender si están en dos caminos? Cuando la Biblia nos dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que en el reino de Dios solamente hay un solo camino, no hay dos. Muchas iglesias, lamentablemente, no se enseña el verdadero camino de Dios. Y vemos iglesias donde participan de la palabra de Dios y también participan de pecados. Y Pablo dice: no se equivoquen. No pueden heredar el reino de Dios ese tipo de personas. No podemos estar en dos caminos. A un solo Dios tenemos que servir, nada más. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesucristo dijo algo muy maravilloso y nos dice que: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y el resto vendrá por añadidura.
Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Cuando nos dice buscad primeramente, es que la vida empieza con una relación espiritual con Dios. No nos está diciendo que nos desconectemos del trabajo, de querer tener una casa, de tener una prosperidad. No, no, de eso no nos dice que nos desconectemos. Desconectémonos, sí, de todo lo que es pecado. Y uno de los grandes pecados es no querer entrar en el reino de Dios. Porque al no querer entrar en el reino de Dios, estamos desechando lo que Dios ha establecido para el beneficio de la raza humana por medio de Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, amigos, en el reino de Dios no entra cualquiera. Solamente los que se han arrepentido, los que se han dado cuenta que han hecho mal y quieren cambiar el estilo de vida, pero esta vez caminando con Jesucristo. Lamentablemente, el mundo está convulsionando por el pecado de abandonar a Dios, el pecado de ignorar su palabra, el pecado de dejar los mandamientos del Señor. Pero Dios es tan bueno, tan generoso para con nosotros, que su palabra nos dice, hermanos, que Jesús aparece en escena y dice, arrepiéntanse, conviértanse, dejen sus malos caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todo aquel que entrare en el reino de los cielos será salvo, porque comenzará a caminar como Dios quiere que caminemos. Y la bendición vendrá, pues busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y el resto será añadido. Cuando más busquemos a Dios, más cosas de Dios vamos a entender. Cuando más nos despojemos de las cosas del mundo, más nos vamos a acercar al mundo de Dios, a la vida espiritual. Por eso, mis amados, es necesario que tú y yo hagamos un alto a nuestras vidas y digamos, Señor, hazme ver lo que no veo y enséñame qué camino debo de tomar. Inmediatamente, y yo estoy completamente seguro que el Espíritu de Dios comenzará a trabajar en tu corazón y te va a guiar a un arrepentimiento. Te hará pensar que todo lo que tú estabas haciendo estuvo incorrecto y que cuando comienzas a caminar en los caminos de Dios, comenzarás a disfrutar la verdadera vida que es en Cristo Jesús. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bendición.